Vamos a compartir la enseñanza del día de hoy bajo el tema La gracia salvadora de Jesús. Efesios 2:8. ¿Lo tiene? Leemos esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y toda la congregación decimos amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una orden urgente de parte de Dios. El profeta tenía que obedecer y tenía que ir de inmediato y entregar este mensaje a una ciudad. Un mensaje que tenía que ser un aviso, un anuncio para que ellos se prepararan y que Dios pudiera tener misericordia de ellos. Bien interesante, porque desde el principio Dios pudo haber pensado en simple y sencillamente enviar a destruir a esta ciudad, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Simplemente sacó a Lot de esa ciudad con su familia y luego destruyó a la ciudad. No hubo oportunidad. Pero en este caso, este profeta llamado Jonás es enviado por Dios a Nínive para que les anuncie que en cuanto se cumplan 40 días, o a más tardar en 40 días, toda esa ciudad va a ser destruida. La pregunta es, ¿por qué? El problema es que la ciudad se había corrompido, se había alejado de la gracia de Dios, estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Así de que Dios mira toda la maldad de la ciudad y decide mandarles una advertencia. El profeta no quiere ir porque el profeta conoce la gracia que hay en Dios por medio de su amor. Y dice, ¿para qué voy a ir si al final probablemente los pueda perdonar? Así de que decide huir y no obedecer a Dios. Pero Dios reenruta su camino y lo envía al lugar que tenía que ir, aunque él estaba huyendo para otro lado. Finalmente, este hombre pasa una travesía bien difícil, se lo traga un pez, está ahí por 3 días en el vientre de ese pez gigante. Al final se arrepiente, se somete a Dios, Dios escucha su oración, lo envía a predicar a Nínive y empieza a predicar por esa ciudad. Dice que era camino de 3 días, o sea que caminando tenía que cruzar esa ciudad en 3 días para poder anunciarles a todo el mensaje que Dios había enviado. El mensaje era bien práctico: un solo mensaje, un solo predicador, una sola ocasión. Y lo interesante de esta nación es que cuando escucharon el mensaje de Jonás, que decía que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, la gente no persiguió a Jonás, no lo golpearon, no lo echaron preso, sino que estuvieron atentos todos al mensaje y se humillaron. Dios conocía el corazón perverso que tenían los pobladores de Nínive, pero también sabía que si llegaba el mensaje, ellos iban a ser humildes y se iban a arrepentir de su pecado. Bien interesante que de repente todos empiezan a ponerse en ayunos. Incluso el rey se da cuenta y dice: todos pónganse en ayuno, todos los hombres deben de ponerse en ayuno, toda la nación debe de ponerse en ayuno. Se visten de cilicio, e incluso dice: vistan de cilicio a los animales y quítenles el agua también. Vamos a ayunar para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos perdone. ¿Y sabe qué sucedió? Ese acto de humildad, ese acto de arrepentimiento, ese acto de someterse a la voluntad de Dios, le permitió a Nínive, por gracia de Dios, de que no fuera destruida. Aunque el profeta se molestó, ya sabía que ibas a hacer esto, para que vine todas las complicaciones que tuve que pasar por el camino. Pero es que Dios tenía un plan con esa nación. Y la generación de ese tiempo se arrepintió, aunque más adelante no guardaron el pacto de Dios, desobedecieron, y la nación, la ciudad de Nínive fue destruida. Pero hubo un acto de gracia de parte de Dios al salvar a estos que se habían humillado ante la presencia de Dios. Se les había enviado la sentencia, pero al escuchar la sentencia se arrepintieron, volvieron sus corazones, volvieron su vida a Dios
y Dios los perdonó. Eso es gracia. Gracia significa recibir algo que yo no me merezco, pero porque la otra persona me ama, lo hace sin condiciones y me lo da sin merecerlo. Algunos de nosotros como padres muchas veces hemos recompensado a nuestros hijos incluso cuando han sido rebeldes y desobedientes. Muchas veces nuestros hijos nos piden algo, pero cuando nosotros los mandamos a hacer algo para que se lo ganen, no lo hacen. Al final nos mueven a misericordia y por el amor que tenemos surge en nosotros la gracia. Y aunque no se merecían ese juguete, aunque no se merecían ese par de zapatos, aunque no se merecían esa salida a alguna ciudad donde a ellos les gustaba, se lo damos por gracia. Gracia, algo extraordinario que Jesucristo ha hecho por nosotros. Una de las cosas que me recuerdo de cuando trabajaba allá en El Salvador en una compañía de informática, tenía un jefe que éramos muy buenos amigos. Y salíamos con nuestros amigos, paseábamos, hablábamos, éramos con mucha confianza. Tanta confianza teníamos que dije, bueno, ¿por qué no le digo que me dé permiso de llegar más tarde, de salir más temprano, de no ir algunas ocasiones al trabajo? Pues es mi amigo. Y empecé. Me daba permiso de llegar tarde, me daba permiso de salir más temprano, me daba permiso de no ir algunos días y todo tranquilo. Pero un día se aburrió y me dijo, oye, ven, Silvio, dime. Y me dice, ¿sabes qué? No quiero que confundas la amistad con el trabajo. Y esas palabras de un hombre no cristiano, y yo en esos tiempos estaba caído también, 17, 18 años tenía más o menos. Pero esas palabras hicieron un impacto en mi corazón. Y hasta el día de hoy no se me olvida. Y trato de aplicar esto en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios dice que Jesús ya no nos va a llamar siervos, sino que nos va a llamar amigos. Eso nos vuelve amigos de Dios. Pero la otra porción que a mí más me encanta, la que más me gusta, es la que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, y aquí digo yo el privilegio, la bendición, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no solo amigos, pero también hijos de Dios. Aplicando el consejo que me dio mi buen amigo y que todavía hace impacto más de 25 años en mi vida, sería de la siguiente manera. El hecho de que usted sea amigo e hijo o hija de Jesucristo no debe de confundir esa gracia salvadora que ha hecho en su vida, tratando de vivir todavía en el pecado, sabiendo que Dios ya le ha limpiado y que a usted no le costó absolutamente nada esa salvación. No confunda que Jesús es su amigo y también es nuestro Padre, somos sus hijos. No lo confunda, porque van a llegar las consecuencias y eso puede ser muy devastador en su vida. Efesios capítulo número 2 y versículo 1. Vamos a leer. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo escribe a los hermanos que están en Éfeso. Esta iglesia estaba combinada con judíos que habían sido convertidos al cristianismo, habían abrazado la fe, habían recibido a Jesús, pero también en esta iglesia habían gentiles, es decir, gente que no tenía sangre judía ni las costumbres judías, pero que habían también aceptado a Jesús. Y esos dos grupos estaban ahí. Y el apóstol Pablo a esos dos grupos que ahora son uno solo en Cristo, les quiere recordar esto. Para el apóstol Pablo siempre era importante decirle a la gente de dónde había salido, dónde estaba y cómo debía de mantenerse en ese lugar para seguir recibiendo la gracia de parte de Dios. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Esa era la condición de cada uno de nosotros antes de reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Una vida llena de corrupción, una vida llena de malos pensamientos, una vida llena de adicciones, de la pornografía, del alcohol, de la droga, de la marihuana, del adulterio, de la fornicación, adictos al sexo, adictos a tantas cosas que no agradaban a Dios, y éramos esclavos de la carne, éramos esclavos de Satanás, éramos marionetas de él y nos manipulaba para un lado y para el otro. El apóstol Pablo le quiere decir a estos hermanos de esta iglesia y ahora a nosotros también, de que Dios nos ha dado vida, pero antes de conocer a Jesucristo, nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Muchas personas pueden perfumarse con el perfume más caro, podrán ponerse el traje más elegante y más caro, los zapatos más bonitos, más brillosos, su cinturón más elegante. Podrán ponerse todas las esclavas o cadenas de oros y anillos que quieran. Y va a ser simple y sencillamente apariencia. Porque internamente, en el ámbito espiritual, ellos están muertos, no reciben la palabra de Dios, no tienen un anhelo de buscar de Dios porque piensan que lo tienen todo. Por eso es que muchas veces Dios no le contesta a usted la petición que le hace de hacerle rico, de hacerle millonario, o de darle muchos trabajos o negocios, porque Dios sabe nuestras capacidades y que por tener negocios o planes en otro lugar, hoy no voy a servir, pastor, hoy no voy a predicar, hoy no voy a cantar en la alabanza, hoy no voy a ser un servidor porque tengo un cliente y es bien importante hacer este trato con él. Nos empezamos a descuidar de Dios. Porque estamos muertos y no nos importa nada acerca de Dios. Estamos en un sentido espiritual inertes, en estado vegetal. No podemos hacer nada. Entonces el alma es cuando le da rienda suelta y utiliza nuestro cuerpo para saciarse completamente de todo lo que tiene que ver con el pecado. Estábamos muertos. Pero me gusta lo que el apóstol Pablo aclara en los siguientes versículos. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está diciendo, bueno, ustedes también estuvieron ahí. Y nosotros también estuvimos en esa condición, muertos espiritualmente. Aparentemente caminábamos, pero espiritualmente no había una relación con Dios. Había una gran cima que nos separaba entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque el acto de pecar hace un obstáculo extremo que no nos permite pasar ante la presencia de Dios. Antes, dice el apóstol Pablo, anduvisteis en otro tiempo. ¿Y cómo anduvimos? Siguiendo las corrientes de este mundo. Hay presiones extremas, incluso gente sabiendo que somos cristianos nos pueden ofrecer un puro de marihuana y no les importa, porque Satanás quiere probar también nuestra capacidad y de dónde hemos salido. Quizás nuestros amigos nos pueden invitar, mira, he encontrado la mejor película pornográfica, vente, vámonos, además hoy no vas a servir en la iglesia, hoy no tienes que ir, y vas como un esclavo, porque eres adicto a eso. Anduvimos en otro tiempo en esas corrientes del mundo. Sí, está bien, agarrémoslo, veámoslo, vamos a ese lugar. Cometer adulterio, cometer fornicación no era ningún problema. No le hago daño a nadie, me gusta a mí, me sacia a mí, entonces no hay ningún problema. Por eso es que tratan de ignorar a Dios. Porque si no creen en Dios, entonces no hay contra quién pecar. Entonces puedo darle rienda suelta y hacer lo que yo quiera. Pero esa no es la realidad, queridos hermanos. Existe un Dios que ha creado todo lo que usted mira, incluso lo que no vemos, pero que ha sido hecho. Dios lo ha hecho y le debemos obediencia a nuestro Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los de allá afuera también son llamados hijos, pero no hijos de Dios. Hijos de desobediencia. La desobediencia proviene de Satanás, por lo tanto son hijos del diablo. Ya basta con ese cuento de que todos somos hijos de Dios. No es cierto.
Todos somos creación de Dios, todos hemos sido creados por Dios. Él nos ha dado el aliento de vida. Pero dice la palabra de Dios que aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, a ellos sí les ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero antes éramos hijos de desobediencia, dice el apóstol Pablo. Anduvimos en ese tiempo. Así de que mucha gente se va a encontrar con usted que conoció su condición pasada. Y le va a decir, oye, pero ¿quién eras tú, aquel que te gustaba visitar aquellos lugares donde bailan las muchachas? ¿Y ahora por qué no vas? Oye, ¿por qué te vistes diferente? Oye, antes como andabas todo sucio, todo rota tu ropa en las calles pidiendo dinero. ¿Qué te ha pasado ahora? ¿Cuál es ese cambio? ¿Qué te ha sucedido? Cuéntame. Algunos dicen, dame la receta. Y ahí es el tiempo para predicarles acerca de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Me avergüenzo del pasado. Me avergüenzo de lo que hacía. Me avergüenzo donde iba. Me avergüenzo donde estaba, con quienes compartía y todas las cosas malas que hice ante Dios. Pero me he arrepentido, Dios me ha perdonado y soy una nueva criatura, y tú puedes experimentar eso también si aceptas a Jesús en tu corazón. Nos dan la oportunidad de exponer a Cristo Jesús y hablarles de su gracia salvadora. Versículo número 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, es decir, hijos de Satanás que estaban esperando la ira de Dios, el castigo de Dios. Éramos hijos de ira y nos esperaba un castigo, porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, no hay una relación, no hay una conexión, no puedes estar cerca de Dios si estás en pecado. No puedes estar cerca de Dios. Y lo que hay va a ser un castigo. Pero gloria a Dios por su amor y esa gracia que emanó de ese amor, que todos aquellos que aceptan a Jesús se vuelven hijos de Dios y sus pecados son perdonados. Eso es extraordinario. Eso es increíble pensarlo, como ese estilo de vida que yo llevé, todas las cosas que yo hice pueden ser borradas en un instante si verdaderamente me arrepiento y acepto a Jesús como mi Salvador, como mi Dios, como mi Rey. Eso es extraordinario. Es algo tan valioso que muchos están descuidando. Algo tan valioso no se puede descuidar. Algo tan valioso debe dársele ese valor que merece. Jamás podríamos nosotros pagar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podrá ser el hombre más millonario del mundo, pero nada de lo que existe podría pagar ese sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, incluso sabiendo que no lo merecíamos. Eso es gracia. ¿Usted cree que yo me merecía estar en este lugar o que me merezco estar en este lugar? ¿Usted cree que se merece la posición en la que Dios le ha dado en las diferentes áreas dentro de la iglesia? Eso se llama gracia de Dios. Se llama un regalo de Dios. Es un don de Dios que usted lo ha recibido porque verdaderamente le ama y porque de verdad decidió arrepentirse. Esa es una clave importante en su vida. Mira lo que dice el versículo número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su no poco amor, por su gran amor con que nos amó. Y aquí citamos uno de los versículos más famosos. Porque de tal manera amó Dios a aquellos preferidos. No, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Incluye a cada una de las personas que han existido de generación en generación y que van a existir y que todavía no han nacido. Dios desde ya los ama con un amor incondicional. El único requisito es ser obedientes y guardar su palabra y vivir conforme a la voluntad de Él. Jesús dijo en cierta ocasión, anunciando de su muerte: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, hablando del sacrificio expiatorio que iba a hacer.
¿Qué tanto ama usted a sus hijos? Yo muchas veces les he dicho a mis hijos y a mi esposa, si alguien tendría que morir entre nosotros, yo me pondría enfrente, yo sería el primero que moriría por defenderlos a ustedes. Y estoy en una condición natural de carne, no tengo ese amor que Dios tiene, pero ese amor que hay en nosotros nos lleva a estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa, por nuestros hijos, o la esposa la puede dar por el esposo, porque ese es el amor, un amor incondicional, un amor que busca el beneficio de los demás, no el suyo. ¿Usted qué necesidad tenía Jesús de dejar su gloria, su majestad, su poder, su soberanía y todo allá en el cielo, venir y humillarse y tomar la forma de su creación, de algo que Él hizo de la tierra, tomar la forma humana y venir a esta tierra para que su creación lo humillara y lo llevara hasta la cruz y le diera muerte? ¿Qué necesidad había? Pero eso se llama amor, y de ese amor se desprende la gracia de Jesucristo. Cuán grande es el amor de Jesús, que incluso cuando aquellos que le han maltratado, aquellos que quizás le azotaron y estaban ahí frente viéndolo a la cruz, aquellos que le habían clavado, aquellos que le escupieron, aquellos que le golpearon su rostro, aquellos que le pusieron la corona de espinas, aquellos que se burlaron de él, todavía ese amor en su misma agonía dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor y gracia. ¿Cómo podríamos comparar nuestro amor con el amor de Dios? Es imposible. En mis oraciones, cuando le digo: Señor, te amo, pero no te amo como tú me amas, porque yo no tengo la capacidad de ese amor tan extraordinario y tan inmenso que Él ha tenido. Dice Juan que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Desde cuándo ha existido el amor entonces? El otro nombre de Dios es amor. El amor ha existido desde siempre. El amor ha sido eterno. ¿Con qué amor nos ha amado el Señor? Wow. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si a nosotros nos preguntaran si tuviésemos el valor o la capacidad de tomar el lugar de un violador, de tomar el lugar de un pedófilo, es decir, un violador de niños, un hombre que golpea a mujeres, un asesino, un ladrón, alguien sumamente malo, y nos dice: ¿alguien quisiera libertar a este hombre y ponerse usted en la cárcel en vez de él? Alguno de nosotros tendría la capacidad de decir: yo quiero ir en vez de él, échenme a mí a la cárcel y déjenlo a él libre. ¿Alguno de ustedes tendría la capacidad de hacer eso? Por el amor, eso es lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Usted cree que Jesús no sabía qué es lo que íbamos a hacer y quizás las cosas que algunos de ustedes van a cometer? ¿Ustedes creen que Dios no lo sabe ya? Él es omnisciente, lo sabe todo. Dios desde antes de crear al primer hombre ya sabía todo lo que iba a suceder. Por eso les puso libre albedrío. Y por eso han sucedido todas estas cosas y muchas veces nos hemos equivocado por esa libertad de pensamiento, porque queremos hacer las cosas como pensamos que es correcto. Yo ya sabía todo eso, pero aún sabiendo Dios eso, tuvo ese amor extraordinario de venir a esta tierra y salvarnos. Él se hubiese sentado a hacer una lista: drogas, prostitución, violaciones, ladronismo, homosexualismo, y hubiese hecho una lista pero interminable de las personas a quienes iba a venir a salvar a la tierra. Si a nosotros nos hubieran enseñado una lista y nos hubiesen dado una misión como esa, diciendo: no, que se mueran, hagamos otra creación. Pero de eso se trata el amor de Dios. De tratar de redimir, de restaurar, de comprar, de limpiar, de pulir, de preparar, de restaurar nuevamente aquellas almas que se alejaron de Dios, para darles esa vida que ha sido preparada desde el inicio, una vida de paz, una vida de felicidad, una vida de gozo, una vida de santidad, una vida de adoración a Dios, una vida de servicio para los demás.
Pero Dios no hizo esa lista. Y estuvo dispuesto a venir. Sin importar eso, eso se llama gracia. Ignoró todo eso y dijo: el que se arrepienta, le limpio sus pecados y será santo, será puro y será llamado mi hijo. En esa condición estamos ahora. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué no estar agradecidos con Dios? Así es de que les dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Asimismo nos hizo trabajar para su obra sin merecerlo. Asimismo nos ha dado el privilegio de formar parte de estos hombres y mujeres que podemos ayudar a otras personas que están en necesidad y que están en las condiciones en las que nosotros estuvimos antes. Eso se llama gracia de Dios. Servir a los demás. Así como Dios ha servido a nosotros, debemos servir a los demás con ese amor y con esa gracia, porque la palabra de Dios dice: siempre que hagas algo, hacedlo todo como para el Señor. Cada cosa. Si lo mandan a la cocina, como para el Señor. Si lo mandan a los baños, como para el Señor. Si lo mandan a predicar, como para el Señor, porque para Él lo hacemos al final de todo. Ahora vivimos para Él. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Es decir, había entendido que su manera de vivir antes había quedado atrás. Y que había empezado una nueva vida y que debía de regirse esa nueva vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que hacía, todo lo que pensaba, la manera en la que actuaba, todo reflejaba a Cristo Jesús por medio de Él. Dispuesto hasta la muerte por la gracia salvadora de Jesús. Eso hizo el apóstol Pablo. Y nos pudo reflejar esa gracia de Dios en la vida de él y ahora la vida también de nosotros. Versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Alguien podrá comprar la salvación? Tengo piedras preciosas, podrá decir. Tengo lingotes de oro, de plata y de los materiales más preciosos. Y creo que si me presento ante Dios le puedo decir: Señor, mira todo lo que tengo. Se lo puedo dar a los pobres, se lo puedo dar a las iglesias que no han podido construir para que construyan, para que se hagan misiones. Y perdóname. Podrá quizás ponerse un short un poquitito arriba de la rodilla para que le haga un efecto más fuerte el venirse de rodillas desde el Grapevine por toda la orilla del 99 hasta terminar por la 7 Standard y pensar que eso le puede dar la salvación, cuando la palabra de Dios dice que no es por obras. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Fácil. Reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Él le dará la salvación. No tiene que hacer obras para ser salvo. Nadie puede decir: Señor, es que mira todo lo que he hecho, yo creo que por eso es que tú me has dado la salvación, es que yo era un buen hombre, yo era una buena mujer. ¿Cuál? Nadie ha sido bueno en esta tierra. Todos hemos pecado, todos nos merecíamos el castigo de Dios, pero su amor y su gracia nos ha restaurado, nos ha redimido y ahora sí somos verdaderos hijos de Dios. La fe es importante, pero una fe no fingida, sino una fe genuina del corazón. Una fe que te lleve ante los pies de la presencia de Dios. Muchos dicen creer en Jesús. Muchos dicen saber la Biblia de memoria. Muchos dicen haber enseñado la Biblia. Eso se llama conocimiento o fe intelectual. Es una fe, sabe que existe Dios, sabe que está Dios ahí. Usted le pregunta al borrachito y le evangeliza: mire, quiero presentarle a Jesús. No, ya lo conozco yo. Yo sé quién es Jesús. Hay que respetarlo. Mi respeto para Él, por cierto. Él es Dios. Eso se llama fe intelectual.
Tú sabes, tienes conciencia. Pero tú lo que necesitas es la fe genuina del corazón, que te lleva a rendirte a los pies de Cristo. Aquella que te hace entender que la palabra de Dios dice de que no debo de pecar y que por lo tanto debo de mantenerme en el lineamiento de Jesucristo, y eso me lleva de rodillas ante Él para adorarle y glorificarle, para exaltar su nombre y decirle: Padre, perdona mis pecados, yo ya no sé qué hacer con tantas cargas y tantos problemas que tengo fe en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, te recibo como mi único y suficiente Salvador, cambia mi vida. Esa es una fe genuina, una fe que va a lo más profundo de tu ser y de verdad transforma tu vida. ¿Cómo obtienes esta fe? Porque ese sí es un requisito para que tú puedas venir ante los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Debe de usted tener fe en Cristo Jesús. Debe usted tener fe en Dios. Y entonces usted recibirá la salvación si se ha arrepentido. Pero ¿cómo llega esa fe a mí? Leyendo la palabra, escuchando las palabras de Dios, asistiendo a la iglesia, poniéndome de rodillas y hablando con Dios, viviendo la palabra de Dios. De esa manera yo puedo tratar de buscar y acercarme a Él. Fe necesito para que Dios me perdone, y un verdadero arrepentimiento. No necesitas hacer nada más. Después de esto, después de haber aceptado a Jesús, ahora sí tengo que entrar en obras, no para pagar lo que Jesús ha hecho por mí, sino es un acto de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mí y que nunca le podré pagar. Y entonces esa es una manera de decirle a Dios gracias con cada uno de los servicios que yo ofrezca, ya sea a mis hermanas o a mis hermanos, o en todo lo que tenga que hacer en la administración en la iglesia. Hasta ahí nos lleva la gracia salvadora. De sucios a limpios, de pecadores a santos, porque la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. El apóstol Pablo entonces les ha recordado a los hermanos de Éfeso que antes fuimos movidos por las corrientes de este mundo, antes vivimos en pecado y caímos en todos los deseos de la carne. Y les dice que por gracia somos salvos. Y esto significa de que esta salvación no puede ser negociable. No puede ser una salvación que yo puedo decidir si mantenerla o no. Dios ya la dio. Pero el apóstol Pablo quiere decirle algo, y esto se lo escribe a los hermanos que están en la iglesia de Roma, capítulo número 6, versículo 1, a los romanos. Y el apóstol Pablo les pregunta a ellos, porque también les ha hablado de la gracia de Dios, y les pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él de inmediato da la respuesta, no vaya a ser que lo malinterpreten. Así de que él mismo dice en el siguiente versículo: en ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en él? ¿La gracia nos da acceso a pecar entonces? ¿Y seguimos siendo salvos? No te equivoques. Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios. Algunos podrán pensar: bueno, no creo que nadie se dé cuenta. Lo tengo bien escondido, este secreto. Lo tengo en mi caja fuerte y ahí nadie lo va a encontrar. Lo enterré en un lugar que nadie va a descubrir. Lo mandé a lo más profundo de la mar y ese secreto solo yo lo tengo. Puedo seguírselo ocultando a mi esposa. O la esposa dice: puedo seguírselo ocultando a mi esposo. Pero quiero decirte algo. Dios tiene uno de los atributos que lo identifican como el único y verdadero Dios, y eso es omnisciencia. Significa que Dios lo sabe todo. Y aunque tú piensas que nadie aquí en la tierra lo sepa, y podría ser cierto, pero Dios lo sabe. ¿Y qué importa que los demás lo sepan?
Si lo más importante para mí es que Dios me reconozca como su hijo si yo me arrepiento de ese pecado que haya hecho. Dios quiere un cambio verdadero en mi vida. Pero ¿por qué hay ahora muchos hermanos dentro de la iglesia? Y bueno, y creo que no solo ahora, esto ha sido desde tiempos antes. El apóstol Pablo escribe una carta y dice que uno de los hijos de ese padre, de esa familia, se había acostado con la mujer de su padre. Parece que era su madrastra. Y era gente que conocía de Dios. ¿Qué es lo que pasa con las personas que han sido salvas? No han entendido lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Creen que esto de venir a Jesús, pedirle perdón por los pecados, es como cuando los judíos iban y ofrecían un corderito, un palomino, un becerro, y sus pecados eran limpiados y podían ir y seguir pecando. Las cosas no funcionan así. ¿Tú crees que Dios no conoce la manera en la que vives? ¿Tú crees que puedes engañar al pastor, tu líder de célula? ¿Tú crees que puedes engañar a tu esposa, a tu familia? Pero a Dios no lo puedes engañar. No estás valorando la gracia. Eso que Dios te dio y tú no te merecías, pero te lo dio porque te ama. ¿Cómo es posible que todavía estés pisoteando ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Cuando tuvo que sufrir por ti, si a ti y a mí me tocaba ese sufrimiento. ¿Por qué seguir viviendo ese estilo de vida? Cuando me toca predicar estos mensajes me recuerdo de Pedro cuando le dijo: Señor, que dura es tu palabra. Pero si es que Jesús no lo decía, ¿cómo iba a entender la gente que debía de arrepentirse? Hay advertencias que Dios manda. ¿Sabes qué me gusta de Dios? Que si tú verdaderamente te arrepientes, no importa lo que hayas hecho. Lo que quiere es un corazón genuino y arrepentido y comprometido a no volver a caer en lo mismo. Algunos dicen: no, yo no voy a la iglesia porque Dios no me va a perdonar. Las cosas que he hecho son graves, nadie me puede perdonar. Pero ¿sabes qué? Jesús sí te perdona. Solo necesita un arrepentimiento genuino de parte tuya. El apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando? No, hay que parar eso ya. Hay que parar esas conversaciones con una persona que te puede llegar a hacer caer en adulterio. Ese compañero de trabajo, esa compañera de trabajo, en la escuela, en la universidad o donde quiera que estés siguiendo. Tienes que parar eso de inmediato porque puede ser algo garrafal, algo que puede destruir tu familia. Algo que te puede destruir a ti mismo. Valora la gracia de Jesús. Ese sacrificio expiatorio. Nadie daba nada por nosotros. Pero dice la palabra de Dios que si nos arrepentimos, podemos ser perdonados. Pero hay que arrepentirnos de corazón. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, ya no hay que regresar a ese estilo de vida. Yo no puedo volver a practicar eso porque soy hijo de Dios, estoy limpio y debo de mantenerme así. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice en Apocalipsis. Aquellos que se mantienen limpios. Aquellos que la tentación los andaba rodeando, pero se alejaron rápido y quizás le logró caer una pequeña mancha, pero busca la manera de limpiarse rápido. Busca el mejor detergente espiritual, la palabra de Dios, las rodillas, orar y pedir perdón a Dios. Pero debes arrepentirte. Muertos al pecado. Esa es nuestra condición ahora. Pero vivos en Cristo Jesús, y no una vida cualquiera, sino una vida eterna si nos mantenemos firmes. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra. Versículo número 10. Porque somos hechura suya.
Hemos sido creados a su imagen y semejanza. No es que físicamente nos parecemos a Dios, Dios es espíritu. Pero nos ha hecho en su imagen y semejanza en nuestro carácter, en nuestra manera de comportarnos. Nos ha dado libre albedrío, tenemos libertad de pensamiento. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora hemos sido regenerados de nuestra mala vida. No para seguir haciendo las malas obras, no para seguir dando los frutos de la carne, sino ahora para dar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Hijo y de la hija de Dios que aman y abrazan y reciben esa gracia salvadora de Jesucristo, esos frutos se notan a la distancia. Dice la palabra de Dios que aquel hombre que es bienaventurado, que es bendecido, que obedece la palabra de Dios, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y ese fruto ha de ser grande, hermoso, se debe ver jugoso y sabroso. Ese es el fruto que Dios quiere que demos ahora. Porque estamos muertos al pecado, pero vivos en Cristo. Ya no hay fruto de la carne, porque estamos muertos a la carne, espiritualmente hablando. Seguimos en nuestra naturaleza humana, pero somos hijos ahora de Dios y buscamos día con día la santidad y la perfección. Eso es lo que cada uno de nosotros debe de hacer. Dice que estas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A Adán le preparó esas buenas obras, le enseñó las buenas obras que tenía que hacer. Pero sucede que desobedecieron y ha pasado generación tras generación pecando. Pero cuando viene Jesús empieza a dar el acceso, la oportunidad para que se arrepientan nuevamente de los pecados. Y ahí está esa misma oportunidad de servir a Dios. Esas buenas obras están ahí. Pero nosotros no las podíamos hacer en la condición de la carne. Éramos por naturaleza hijos de ira, como acabamos de leer. Vivíamos en pecado, en adulterio, en fornicación. Mas ahora hemos sido llamados hijos de Dios. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, más rápido, pronto, más pendiente, más listo, atendamos a las cosas que hemos oído. Hemos oído la palabra de Dios. Si nunca la había oído, hoy ya no tiene excusa porque hoy ya la he escuchado y yo quedo libre de esa culpa. Por tanto, es necesario que con más diligencia, todos los que hemos escuchado la palabra de Dios y sabemos el significado de la palabra de Dios, con más diligencia, más atento, porque los tiempos son más difíciles, son más peligrosos. La tentación está a la vuelta de la esquina para hombres, mujeres y jóvenes, para todos. Pero nos mantenemos firmes. Tenemos que con diligencia siempre estar buscando de Dios constantemente. No venga cada 15 días a la iglesia. ¿Cada cuánto le da de comer a su estomaguito? 6 veces al día: desayuno, snack, almuerzo, snack, cena, cafecito con pan o chocolate. Sacia su hambre, ¿verdad? Dándole comida. Venga a la iglesia siempre que haya un servicio. Vaya a la célula siempre que esté disponible. Vaya y gócese, escuche la palabra, alimente su alma y su espíritu de la palabra de Dios, porque si no se alimenta estará débil espiritualmente y el enemigo lo puede derribar, lo puede destruir. Cuando desobedecemos a Dios, imagínese una sombrilla acá, eso representa la cobertura de Dios. Pero cuando yo digo me quiero mojar un poquito en la lluvia, estoy bajo la cobertura de Dios. Al salirme bajo la cobertura de Dios, está Satanás como un león rugiente esperando a que yo me desanime, a que yo me debilite espiritualmente, y entonces tira de sus garras, me atrapa y me quiere hacer pedazos.
necesario que con más diligencia, échele ganas. No diga, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no quiero leer la palabra de Dios, hoy no voy a orar. Si no alimenta su espíritu y su alma, estará en grave peligro. El trabajo, ¿qué importa? Hay otros días para trabajar. Dedique el tiempo de venir a la casa del Señor y a darle gracias por el trabajo, por la salud, por la protección, por sus hijos, por su esposa, por todo lo que le ha dado. Dedique un tiempo, sea consciente de ese sacrificio que Jesús hizo y de esa gracia salvadora que ha puesto en usted. ¿Cuántos dicen amén? Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, es decir, el mensaje que trajeron los ángeles se cumplió, fue firme, y todas las transgresiones y desobediencias recibió su justa retribución. No se arrepintieron, recibieron castigo. Ese fue el mensaje que trajeron los ángeles de parte de Dios. Y si no se arrepintieron, hubo castigo. Pero si se arrepintieron, hubo gracia de parte de Dios. Versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, aquellos que siguieron predicando el evangelio? Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Hebreos nos dice, no sea que nos deslicemos. Es decir, aquí no se trata de, no, si yo soy el pastor, a mí que me echen al diablo, lo vamos a aplastar aquí la planta de los pies. Hay iglesias que enseñan a retar al diablo. Hay iglesias que se creen tan espirituales que a todo miran que es demonios, y ellos mismos están haciendo que los demonios entren. Hay que tener cuidado con eso. No se crea espiritual. Usted es un hijo y una hija de Dios y debe de ser espiritual, pero no se lo crea con orgullo. Manténgase siempre en obediencia, porque a los orgullosos también no son agradables ante la presencia de Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Échenme a mí ese diablo chancludo, vamos a... No, manténgase firme. Oración, ayuno, lectura de la palabra, buscando siempre del Señor. Versículo 8 de Efesios capítulo 2: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, como habíamos leído anteriormente. Ahora mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Usted dirá, yo no encuentro la manera de buscar de Dios, porque sé que he hecho cosas imperdonables. Usted pensará, ¿será que Dios me perdona? Y la respuesta es fácil: sí te perdona si te arrepientes. Santiago nos dice en el capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios, o sea, busque de Dios, acérquese a Él, abra la puerta de su corazón a Dios. Y si usted se acerca a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca rechaza un corazón arrepentido. Dios siempre te recibe, no importa la condición en la que vengas. Venimos como el hijo o la hija pródiga ante el Señor, y Él nos recibe con los brazos abiertos. Me conmoví hace años, vi un video en donde literalmente se vivía lo del hijo pródigo. Se fue de la casa, vivió en las drogas, en el alcohol, anduvo en las calles perdido, con su mente perdida. Y su papá lo buscaba, ponía anuncios por todos lados. Y hasta un día alguien puso un video filmando que estaba dando comida, y el padre mira, y ese es su hijo. Aunque está todo sucio, toda la ropa rota, todo peludo y barbudo, su padre lo reconoce. Empieza a viajar a ese lugar. Y en cuanto mira a su hijo está sucio, apestoso, no se ha bañado por tantos años, ni siquiera está tan consciente de su mente.
pero lo ama tanto que no le importó todas las desobediencias y rebeldías que hizo, que lo terminaron llevando a la perdición en la calle. Su padre lo amaba tanto que surgió de él la gracia, y cuando lo mira lo abraza y lo besa, porque ese es amor verdadero. Ese amor verdadero lo tiene para Jesús para ti, si tú te arrepientes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, es decir, hay oportunidad. Vosotros los de doble ánimo, aquellos que dicen: no, ya no quiero servir en la iglesia. ¿Sabe qué, pastor? Ahora sí quiero servir. La otra semana voy a entregar mi privilegio. Eso es tener doble ánimo. Haga como dice un hermano: ánimo, varón, dice, ánimo. No podemos ser de doble ánimo. ¿Acaso no tiene a Dios de su lado? No podemos estar como niños fluctuantes entre sí y no, y mañana sí, y hoy no quiero, y mañana sí quiero. Eso no es de un hijo o una hija maduro espiritualmente, un hijo o una hija de Dios. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y termino con este versículo, póngase en pie para leerlo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dios te puede perdonar, incluso si ya eras un cristiano antes y te alejaste de los caminos del Señor, o incluso si has estado sirviendo y Dios lo sabe y pensabas que nadie lo sabía, pero Dios lo sabe. Debes de arrepentirte y Dios te puede perdonar. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, con qué amor lo dice. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, la idea es que no cometamos pecado, porque estamos limpios. Manténgase limpio. Pero agrega una cláusula ahí: y si alguno hubiere cometido pecado, que no es recomendable porque va a recibir sus justas consecuencias, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No importa la condición en la que estés, Jesús te puede perdonar hoy y te puede hacer su hijo. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, yo le doy gracias por su palabra salvadora, Señor. Su palabra transformadora, Dios mío. Su palabra que me limpió a mí. Su palabra que me redimió a mí. Su palabra que me hizo su hijo, Señor amado, sin merecerlo. Una gracia transformadora, oh Dios amado. Que esa gracia, Señor amado, siga fluyendo, Señor. Porque sin tu gracia, ¿qué podemos ser? Sin tu amor, ¿qué podemos ser, Señor amado? Por alguna razón, Señor amado, sentí ese deseo de predicar esta palabra el día de hoy. Algunos dirán que fue una palabra dura, pero tu palabra llega a tiempo y afuera de tiempo. Y si esta palabra ha sido compartida, Señor, es porque hay corazones que necesitan arrepentirse de sus pecados. Hay almas que necesitan confesar sus pecados a Jesús y ser libres de la maldición generacional del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de la pornografía y de todas esas cosas que destruyen, Señor. Aquí hay almas necesitadas, Señor amado, que necesitan recibirte. Siga orando, por favor, mantenga sus ojos cerrados. Hable con el Señor. Pídale perdón si le ha fallado. Y yo quiero hacer un llamado para aquellos que saben que necesitan a Jesús. Aquellos que quizás pisotearon la gracia de Jesús y la ignoraron. Pero esa gracia sigue abierta para ti también. ¿Qué debes de hacer para aceptar a Jesús y recibir esa gracia y ser salvo? Solo debes levantar tu mano y recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Ahora mi pregunta es: ¿quién quiere aceptar la salvación por medio de la gracia? Levante su mano en este momento si quiere aceptar a Jesús. Solo el que quiera aceptar a Jesús, por favor, levante su mano y vamos a hacer una oración por ustedes. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús? ¿Alguien quiere reconciliarse con Jesús? Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día de empezar una nueva vida, pero usted debe dar el primer paso, debe de poner la fe. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús? Dios bendiga al joven. ¿Alguien se va a acercar allá? Siempre me gusta insistir en hacer el llamado, porque yo siempre luchaba cuando estaba sentado en las bancas y no me había arrepentido de mis pecados. Y decía, paso o no paso, levanto mi mano, no la levanto, ¿qué hago? Y luchaba entre mí porque pensaba, mi esposa se puede burlar de mí, mi familiar se puede burlar de mí, pero déjeme decirle algo, la salvación es individual. Nadie va a dar cuentas por usted sino usted mismo. No importa la condición en la que esté, Jesús le puede perdonar. Levante su mano en alto si quiere aceptar a Jesús o reconciliarse con Jesús. Deje de estar luchando con usted mismo y reciba a Jesús en su corazón para empezar una nueva vida. ¿Alguien quiere recibir a Jesús? Levante su mano. Hoy es el día de salvación. Este es el último llamado. Levante su mano en alto si quiere aceptar a Jesús. Hoy es el día de salvación. Adoremos al Señor. Vamos a abrir el altar. Puede pasar al frente si usted quiere hablar con el Señor. Aquí está el Señor en este lugar. Aquí está su Espíritu Santo y Él puede hacer algo extraordinario en su vida el día de hoy. Puede darle esa fuerza que necesitaba. Puede darle ese aliento que necesitaba. El altar está abierto. Puede pasar aquí al frente mientras adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Te adoramos, Jesús. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te adoramos, te Jesús. entrego mi